Como decimos, es la lección número 7 y se llama conducir a otros a Dios. Esa es una gran responsabilidad que a quienes les pertenecen, al pastor, a algún ministro o a todos como iglesia. A todos como iglesia, y muchas veces pensamos, o yo pensé en algún momento, que no era mi labor, les soy honesto, que simplemente era labor del pastor o de algún hermano que tuviese un cargo. Y después con el tiempo me fui dando cuenta que también era mi responsabilidad. Y que haya una gran responsabilidad en el sentido de, como decimos, y como lo hemos estado viendo, en la manera en que nosotros nos comportamos. Es en la manera en la cual nosotros actuamos. Principalmente con los de allá afuera, con los vecinos, con los amigos, compañeros que no conocen de Dios. Pero también a veces tenemos una gran responsabilidad con los mismos miembros de la iglesia. Entonces, vamos a con la lección y dice así. Nuestro texto va a ser en 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 4. Y dice así. Dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Lo voy a leer en otra versión y dice así. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, recorría todo su territorio, visitando cada una de sus ciudades. Hablaba con la gente y hacía que se arrepintieran y adoraran al Dios de sus antepasados. Dice en nuestro libro, de la historia de Josafat, aprenderemos cómo conducir a otros a Dios. Notemos que habitó en Jerusalén, daba vuelta y salía al pueblo. Se necesitaba un punto de apoyo, el lugar donde Dios puso su nombre. De aquí parten las acciones, 2 acciones. Actividad, y dice, movernos entre nuestros prójimos, han de vernos y oírnos, pero además debe haber comunicación entre ellos y nosotros. Cuando dice en el primero de la actividad, dice de movernos entre nuestros prójimos, se está refiriendo con aquellas personas, vuelvo a lo mismo, que nos rodean, con nuestras familias, amigos, conocidos, compañeros, personas que no conocen de Cristo. Que ellos son los que nos están viendo y oyendo de todo lo que hacemos. Sea bueno, pero ellos se dan más cuenta en lo malo. En esas pequeñas cosas que a veces hacemos, por más mínima, es donde están puestos sus ojos más en nosotros. Y la otra dice, comunicación entre ellos y nosotros. A veces no queremos formar parte de cierto grupo porque decimos, ay, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero es importante porque de ahí puede haber en algún momento, en alguna ocasión, ese momento una vez más de poderles hablar de Dios. Pero si nosotros, oye, que puedes venir, no, puedes, no. Si nosotros no llegamos a tener una comunión o una plática o una convivencia con aquellas personas, va a ser imposible que nosotros tengamos un momento de poderles hablar de Dios. Entonces dice, debe de haber comunicación entre ellos y nosotros. Y dice aquí, la acción es al pueblo, no entre el pueblo. Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Yo lo voy a leer y ustedes siguen con su mirada. 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 1 al 10. Y dice así. Josafat, hijo de Asa, reinó en su lugar y se hizo fuerte para poder resistir a Israel. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá
y guarniciones a lo largo del territorio de Judá, e incluso en las ciudades de Efraín que su papá Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat, porque él vivió tal como vivió anteriormente su antepasado David. No buscó ayuda de Baal. 4. Porque Josafat seguía al Dios de sus antepasados y vivía de acuerdo con sus leyes. No siguió el mal ejemplo de los israelitas. El Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat. Toda Judá le pagaba los impuestos a él. Tuvo riqueza y mucho honor. 6. Su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de acera que antes estaban en Judá. En el tercer año de su reinado, Josafat mandó funcionarios a impartir enseñanzas en Judá. Entre ellos fueron Benjabil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto a ellos estaban los levitas, Samaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y los sacerdotes Elisama y Joram. Y llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá. Hacían recorridos por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Por eso el temor del Señor cayó sobre todos los reinos y países vecinos de Judá, y no se atrevían a hacerle la guerra a Josafat. Vemos un gran compromiso, una gran responsabilidad que tuvo Josafat. Y él, como dice en uno de los versículos, no buscó ayuda en otras personas. Él se apoyó ¿en quién? En Dios. Pero él tenía un claro ejemplo, dice, de sus antepasados. ¿Sí? Nosotros, cuando querramos hacer algo bueno, tenemos que pedir el apoyo, la ayuda de Dios y apoyarnos en Dios. ¿Para qué? Para que todo nos vaya bien. Y poniéndolo en sus manos, y Él hará. Él hará para que cualquier cosa que pongamos en Él nos dé la victoria, como dice acá. Por eso el temor del Señor cayó sobre todos los reinos y países vecinos de Judá, y no se atrevían a hacerle la guerra a Josafat. Todos los reinados o países que estaban a un lado veían la gran confianza que tenía Josafat en Dios, y no se atrevían a hacerle guerra porque sabían que Dios lo respaldaba, que Dios estaba con él. Y sigamos pensando en el libro. Dice, sigamos pensando en cómo Josafat conducía al pueblo de Dios. Y dice como pregunta, ¿cómo resumes las siguientes acciones? Dice versículos 1 y 2 de Segunda de Crónicas 17, 1 al 10. Lo voy a leer y vamos a ir contestando. De 1 y 2 dice, Josafat, hijo de Asa, reinó en su lugar y se hizo fuerte para poder resistir al rey. Puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones a lo largo del territorio de Judá, e incluso en las ciudades de Efraín que su papá había conquistado. ¿Cómo resumes o cómo resumimos esas acciones o esa acción? ¿Sí contestamos el librito? Bueno, dice, yo en lo personal puse que tuvo seguridad y ánimo. ¿Sí? ¿Cuál fue esa acción? Dice, puso tropas en todas las ciudades y fortificadas en Judá. Y en lo último dice, y guarniciones a lo largo del territorio de Judá, e incluso en las ciudades de Efraín que su papá había conquistado. ¿Sí? El 2, versículo 3 y 4. El Señor, o Jehová, estuvo con Josafat, porque él vivió tal como vivió anteriormente su antepasado David, y no buscó ayuda de Jehová. ¿Cómo resumimos esa acción? Que tuvo confianza y siguió el ejemplo de sus antepasados. Inciso C, versículo 6. Su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de acera que antes estaban en Judá. ¿Cómo resumimos esa acción?
¿Perdón? Se animó, puso en práctica, pero sobre todo se esforzó, porque dice, su decisión de seguir al Señor era tan fuerte que quitó los santuarios sobre las colinas y los postes de acera que antes estaban en Judá. Si recordamos hace 8 días la lección, ¿quién era Acera? Una diosa o algo de la fertilidad, ¿sí? Entonces, dice, su decisión de Josafat era tan grande, de seguir al Señor era tan fuerte, que dijo, yo te sigo, pero sé que al seguirte, tengo que quitar cosas que quizás me gusten, que quizás me siento contento que las hago, pero como mi decisión tan fuerte es de cambiar, tengo que rechazar todo eso. Puede ser, no sé, la televisión, el salir todos los días, dedicarnos un poco más a la lectura, el ver Netflix, echarte toda la temporada, ver toda la serie, toda la telenovela. Situaciones o acciones que nos van a quitar el tiempo para buscar de Dios. Entonces dice, ¿cómo resumimos esa acción? Accionó lo que pensaba, se esforzó, hizo más que el doble. En la pregunta número 2, aquí vamos a seguir, dice, ¿a quiénes representaban los que envió Josafat? Con referente al versículo 7 y al versículo 8, que dice así, en el tercer año de su reinado, Josafat mandó funcionarios a impartir enseñanzas en Judá. Entre ellos fueron Benjabil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos estaban los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jotantán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y los sacerdotes Elisama y Joram. Dice, ¿a quiénes representaban los que envió Josafat? En el inciso A, príncipes. ¿Cuál? Un nombre nada más. Ok. Bueno, ponemos los nombres de los que vienen acá. De los levitas, son varios: Semanías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y de sacerdotes eran 2, Elisama y Joram. ¿Cómo desempeñaban su trabajo? Con referente al versículo número 9. Enseñando la palabra o la ley de Jehová. Y dice así el versículo 9, llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá, haciendo recorridos por todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Tenían un gran compromiso de parte de Josafat, que los había mandado a estos príncipes, levitas y sacerdotes con una tarea, que era ir a cada una de las ciudades que él tenía en su poder, y que los mandaba a enseñar la palabra de Dios, lo que él había creído, con referencia a lo que igual él había visto como sus antepasados, su padre, en quién habían creído, ¿sí? Y cómo ese Dios en el cual habían creído sus antepasados, Dios los respaldaba, y Josafat veía una gran ayuda que tenía por parte de él. Entonces dijo, yo conozco de ese Dios, y yo quiero que todos los de los pueblos a los cuales yo tengo en mi poder, quiero que conozcan. Entonces voy a mandar a César, a Omar, a Isaac, a Toño, a otros levitas, a otros sacerdotes. A cada uno de ustedes les voy a dar una colonia, diría yo en la actualidad, ¿sí? Un municipio. Y cada uno de ustedes va a ser responsable de llevar el evangelio de Dios. Seguimos en la lección, dice, hay acciones previas para todo aquel que quiere guiar a otros a Dios. Acciones que espera Cristo de nosotros. El que nosotros nos tengamos el ánimo, tengamos las ganas, tengamos el deseo de querer
ser portador de la palabra de Dios a aquellas personas que nos rodean, no nada más es, hoy me dieron ganas y hoy salgo a, como decimos ahora, evangelizar. No, también hay acciones o situaciones y puntos en los cuales Dios espera antes de nosotros, para que nosotros podamos ejercerla. Dice, en el número 1 dice, buscar a Dios. Como referencia, en el versículo 5, dice, el Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat. Todo Judá le pagaba los impuestos a él. Tuvo riqueza y mucho temor. Mucho honor. Dice, el Señor afirmó el reino bajo el poder de Josafat y todo Judá le pagaba los impuestos a él. ¿Qué quiere decir? Aquí en el versículo se nota que Dios estaba con Josafat, ¿sí? Dice, Dios manifiesta que Josafat era de él y que él estaba con Josafat. Con nosotros, cuando vamos a salir a enseñar a otros, tenemos que buscar a Dios y Dios se va a manifestar que nosotros somos de él y que él está respaldándonos, está con nosotros en todo momento para llevar el evangelio de Dios. 2, animarme en sus caminos. ¿Puedes leer, hermano Isaac, el versículo 3, 4 y 6, por favor? De Segunda de Crónicas 17, capítulo 3, 4 y 6. Ok. Dice en nuestro libro, esto pide un corazón alegre y dispuesto para quitar todo lo extraño y perjudicial y ojos que no miren lo terrenal. ¿Sí? Por eso decíamos, el llevar a otros, conducir a otros a Dios, nosotros tenemos primero que quitarnos aquella cosa que también esas personas pueden ver en nosotros. Yo no puedo llegar con un vecino y hablarle de las cosas de Dios y decirle, mira hermano, o vecino, lea su Biblia, cante alabanzas, ciertas cosas. Si él va a estar escuchando que yo en mi casa quizás no lo hago, o me salgo a cada rato, entonces nosotros tenemos que quitarnos cosas que nos van a impedir el que podamos nosotros hablarle de Dios. Cuando nosotros lo hacemos, decía Jonathan el otro día, tener credibilidad con lo que decimos. Y eso es algo muy importante. Si nosotros tratamos de esforzarnos al decirle algo a los demás que no conocen de Dios, primero tenemos que ver si nosotros estamos tratando de llevar una vida no perfecta, pero sí agradable a Dios. ¿Para qué? Para que con nuestra forma de comportarnos, de que los demás nos vean, ellos puedan decir, sí, cierto, quiero conocer de ese Dios en el cual cuando tienes algún problema, tú acudes a Él. Cuando tú yo tengo alguna situación, tú te acercas y me dices, vamos a ponérselo en manos del Dios que yo creo. Y he visto que Dios ha respondido respuestas, problemas, ha proveído de una u otra manera. Entonces dice, animarme en sus caminos, pero esto pide un corazón alegre y dispuesto para quitar todo lo extraño y perjudicial y ojos que no miren lo terrenal, sino lo que viene de Dios. Y dice hasta el final, algo lógico si voy a guiar a otros. En el número 3, dice, hacerme fuerte contra los enemigos.
con referencias del capítulo 7, versículo 1 y 2. Dice: Josafat, hijo de Asa, reinó en su lugar y se hizo fuerte para poder resistir a Israel. Puso tropas en las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones a lo largo del territorio de Judá, e incluso en las ciudades de Efraín que su papá Asa había conquistado. Dice aquí en el libro: así como los padres protegen a sus pequeños, yo debo de proteger de toda maquinación de Satanás a quienes busco guiar al Señor. ¿Sí? Israel era un enemigo importante a vencer por sus costumbres que podían alejarlos de Dios si se filtraban en Judá. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podríamos apoyar a los demás que no conocen de Dios para que nosotros le podamos hablar de Él? Dice aquí: yo debo de proteger de toda maquinación de Satanás a quienes busco guiar al Señor. ¿Cómo podríamos nosotros ser partícipes y apoyar a aquellas personas en el cual le podamos decir un ejemplo para que no se vaya, para que no caiga en las manos del enemigo? ¿Alguien tiene un ejemplo? Así es. ¿Algún otro ejemplo? ¿No? Sí, sí, no, o sea, como dice el hermano Lupita, y nos ha tocado, yo quiero pensar que a muchos, cuando queremos traer a alguien al Evangelio, lo primero que nos dicen puede ser eso, ¿no? Pero para ser como fulanito, pues mejor me quedo acá. Nosotros tendríamos que decirle: mira, amigo, brother, vecino, amiga, prima, tía, ¿qué es lo que decimos? No te fijes en eso. Pon tus ojos en Dios, porque Dios no falla, como falla el hermano, la hermana. Consejos así podríamos darle a aquellas personas, a modo de que, porque si le decimos, bueno, pues sí, cierto, tienes razón, va a decir él: pues entonces mejor no voy a una iglesia, no quiero ser así. Entonces, seguimos, y dice así en la aplicación: como Josafat, si hemos de conducir a otros a Dios, debemos, en tiempos de paz, hermano César, ¿puedes leer el versículo 6 de Segunda de Crónicas 17:6? Ok. Dice: quitar todo lo que, ¿qué respuesta podría ir ahí? Quitar todo lo que nos estorbe, quitar todo lo que nos separe. ¿De quién? De Dios. ¿Sí? Quitar todo, cuando estamos, dice, en tiempos de paz, quitar todo lo que nos estorbe. 17, capítulo 9, dice así en el renglón que sigue: llevaban con ellos el libro de la ley del Señor para impartir enseñanza en Judá. Hacían recorridos por todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y de ahí nos pasamos al capítulo 19, versículo 6, y dice: Él les dijo a los jueces: fíjense en lo que hacen. No están ejerciendo su cargo en nombre de seres humanos, sino en nombre de Señor.
quien estará con ustedes cuando dicten sentencia. En nuestra hoja hay una línea en blanco y de ahí dice la ley de Dios. ¿Qué podría ir ahí? Una respuesta. Llevar la ley de Dios, llevar conmigo la ley de Dios, suplirla, ¿sí? En el 4 dice presentarme como, y leemos el versículo 4. Aunque Josafat vivía en Jerusalén, salía a visitar a su pueblo desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín para hacerlos volver al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Alguna respuesta que podría ir ahí? Presentarme como lo hacía Josafat, que vivía en Jerusalén, pero salía a visitar a cada una de las ciudades que tenía bajo su cargo. Ahora viene la otra parte, en el inciso B, dice, en tiempos de guerra. Pasamos al versículo 20, al capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3. Puedes, hermano Omar, puedes leer el capítulo 20, versículos 3, 12 y 18, por favor. ¿12? Ok, gracias. Entonces, podría poner, se humillaron. Entonces dice, en tiempos de guerra, humillarnos para consultar a Dios. Ok. Seguimos, exhortar a todos a, en el 2020, dice así, se levantaron al día siguiente bien temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras salían, Josafat dijo, escúchenme, habitantes de Judá y Jerusalén, confíen en el Señor su Dios y serán salvos. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Entonces dice, exhortar a todos a confiar en Dios, creer en Jehová, ¿sí? Seguimos, motivarla, espacio, con referencia en el versículo 21 y 22. Después de consultar con el pueblo, Josafat colocó al frente del ejército algunos cantores para cantar al Señor y alabarlo, porque Él es santo y grandioso. Cantaban la canción, den gracias al Señor, porque su fiel amor es eterno. 22. En el momento en que comenzaron a cantar y alabar a Dios, el Señor emboscó a los amonitas, a los moabitas, a los del monte de Seir, que venían contra Judá, y los derrotó. Podríamos poner, motivarla a Dios. Ya vimos lo que hay que hacer en tiempos de paz, en tiempos de guerra, pero en tiempos de victoria, ¿qué hay que hacer? Con referencia una vez más al capítulo 20, pero en el versículo 26, dice en el versículo, el cuarto día se reunieron en el valle de Beraca y allí agradecieron al Señor. Por eso le llaman a ese lugar el valle de Beraca hasta el día de hoy. Espacio en blanco y dice adiós. ¿Qué iría? Alabar y agradecer a Dios. En tiempos de victoria, alabar y agradecer a Dios. En el 20:27 dice, Josafat volvió a Jerusalén a la cabeza de los hombres de Judá. Todos iban muy contentos porque el Señor los había llenado de alegría al haber derrotado a sus enemigos.
Gozarse con, fuerte, fuerte. Yo en lo personal puse, gozarse con los hermanos, ¿no? Con todo el pueblo. Porque dice en el 27, y Josafat volvió a la cabeza de todos los hombres de Judá. Dice, todos iban muy contentos porque el Señor los había llenado de alegría al haber derrotado a sus enemigos. Gozarse con los hermanos. Como decimos, cuando estamos con el pueblo, cuando nos dan una buena noticia a nosotros, llegamos a la casa y la compartimos con la familia. Y llegamos a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? También compartimos con ellos la alegría que sentimos, que por cualquier noticia que nos hayan dado, obviamente buena, estamos gozosos, estamos contentos y estamos alegres, y lo que queremos es compartirla. Ya lo compartí ahí en la casa, ya quiero que sean las 7 para llegar a la iglesia y darles la noticia a mis hermanos. Entonces, dice, gozarse con los hermanos. En el capítulo 20, versículo 28, entraron a Jerusalén con la música de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Reunirse en la casa de Dios. Ok. Dice, seguimos, número 2. Josafat envió príncipes, levitas y sacerdotes. Yo debo ser las 3 cosas ante aquellos que quiero conducir a Cristo, mi Señor. ¿Cuáles son los deberes de cada uno? Dice ahí, príncipe, el que porta las características de la casa real. Hermano Toño, ¿puede leer segunda de Timoteo 3:17? Ok. Entonces, nosotros, el príncipe, una vez más dice, Josafat envió príncipes, levitas y sacerdotes. Yo debo ser las 3 cosas ante aquellos que quiero conducir a Cristo, mi Señor. ¿Cuáles son los deberes de cada uno? Con referente a lo que leyó mi hermano Toño, como príncipe ¿cómo tengo que estar? Perfecto, preparado. Hermano, ¿ya no puedes leer Tito 2:7? Ok. ¿Cómo tenemos como príncipes? ¿Qué tenemos que tener? Tener integridad y también seriedad, ¿sí? Ser ejemplo. Y, Rode, ¿puedes apoyar en Primera de Pedro 1:17? Por favor. Ok. ¿Qué tenemos que tener como príncipes? Temor, ¿no? Conducirlos con temor. ¿Por qué sería conducirlos con temor? Porque, bueno, lo mismo no es un juego, eh, el cual nosotros tengamos que estar o querramos llevar a otros a los pies de Cristo. Porque sobre nosotros, quiero pensar, hermanos, que cae una gran responsabilidad ¿cómo se podría decir? Al ser, no ejemplo, sino ser los que los llevan a los caminos de Dios. Entonces antes de hacer eso, tenemos que tener temor de Dios para hacer eso. Dice, un levita, el que cuida de las cosas que pertenecen a Dios. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6.
Enséñales todo esto a los hermanos y así serán un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. ¿Alguna respuesta? Ser buen ministro. Yo puse la buena doctrina o la buena palabra. Dice, enséñenles todo esto a los hermanos. Y así serás un buen siervo de Jesucristo, nutridos por las palabras de la fe y la excelente enseñanza que has seguido. Entonces, tenemos, dice, levita el que cuida de las cosas que pertenecen a Dios. ¿Nosotros le pertenecemos a Dios? Sí, ¿no? Y aquellos que vamos a llevarles la palabra de Dios, ellos también van a ser parte de Dios, ¿no? Entonces dice que le enseñemos todo esto a los hermanos y así seremos un buen siervo de Jesucristo, nutrido por las palabras de la fe y la excelente enseñanza a la cual hemos seguido. La buena doctrina y la sana doctrina que estamos llevando en esta iglesia. Dice segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios, como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. ¿Qué podríamos poner en el espacio en blanco? Ser dirigentes, presentarse aprobado ante Dios y usar bien la palabra de Él, ¿sí? Dice, esfuérzate para presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad, ¿sí? Esto nos lo está diciendo a nosotros, a cada uno de nosotros, que en su momento nuestra labor es ir a enseñar la verdad, la palabra de Dios a aquellas personas. Pero antes de todo eso, tenemos que esforzarnos por presentarnos aprobados ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse. Yo en lo personal lo he externado y me he esforzado al venir aquí y presentarme desde que entro sin nada de qué avergonzarme. Yo en lo personal, hermanos, y lo he platicado con mi esposa, me esfuerzo día a día. No soy perfecto, pero me esfuerzo a que un domingo o un jueves yo no me pare aquí al frente en la alabanza o cuando me toca la exposición y mi conciencia me diga, y aún así te atreves a pasar sabiendo lo que hiciste. En su momento lo hice, en su momento pasó, y decía luego las palabras de mi hermano Toño, pero era tan normal. A veces caes en en la zona de confort, que, ahorita pido perdón a Dios antes de entrar y ya. Y ya saliendo, ¿qué pasa? Lo vuelvo a hacer. Y de que 8 días pido perdón. No. Gracias a Dios, hermanos. Bueno, como lo digo yo, no dice uno, no lo digo yo en el afán o en el tono de santurrón o del hermano ungido, pero sí como un hermano que se esfuerza día a día, vuelvo a repetirlo, para poder presentarme ante ustedes, ante Dios principalmente, porque sabemos que a Dios nada se le oculta y que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Y que no nos presentemos, por eso digo, a veces decía yo, pues no tengo ningún cargo, no tengo un compromiso con la iglesia, soy nada más oyente, vengo, me presento un domingo, me siento y ya. Y es por eso que yo, les repito, caía yo en una zona de confort, en las cuales si hacías algo malo,
no pasaba nada, venías, te sentabas, salías y ya. Pero cuando empiezas a involucrarte en las cosas de Dios, a querer servir, a como Josafat, quieres seguir a Dios, pero tienes que dejar todo lo que te cuesta. Compañías, lugares, reuniones, ciertas cosas que dices, pues es que aquí me gusta estar, aquí me siento bien, lo que hago, pues sé que, y lo peor es que decimos, pues sé que está mal, pero aquí me gusta estar. Pero cuando nosotros hacemos como Josafat, de que decidimos seguir a Cristo, de que decidimos ya, decía el pastor David, no jugarle al enmascarado, y tomas el seguir a Dios como tu decisión firme, y lloras, derramas tus lágrimas, le pides perdón a Dios por todo lo que hiciste, y le dices, y como dice el dicho, borrón y cuenta nueva, pero de aquí para adelante, y te deshaces de todo aquello que te va a impedir el acercarte a Dios. Dios es tan grande que, vuelvo a repetir, hermanos, Dios conoce nuestros corazones y nuestra intención real que le queremos servir, que Él nos ayuda a no ir a esos lugares, a no llegar con esas personas. Él te pone trabas de una u otra manera y es donde volteas, volteaba yo arriba y decía, gracias Dios. Gracias Dios porque tú eres aquel que aunque me hagas darle 2, 3 vueltas antes de llegar a la casa, 3 cuadras antes, pero tú lo haces con un propósito, porque tú realmente sabes que quizás que aún estoy en el principio, en el sentido de querer ya buscarte de verdad, y conoces mi corazón, que aunque yo diga, no, yo ya superé esto, voy a pasar por la esquina esa, Dios es tan grande que nos conoce que dice, no, aún no estás maduro para eso. Prefiero que te des 3 vueltas a la cuadra, pero yo te voy a librar. ¿Sí? En el sentido para que nosotros podamos presentarnos ante Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. ¿Sí? De que el Espíritu Santo se ponga triste, se contraiga. Y nuestra conciencia, como decimos nosotros, pero es el Espíritu Santo, nos dice, ¿y vas a ir a la iglesia? El enemigo es el que va a poner eso en nuestros oídos, ¿no? Y vas a ir a la iglesia. Pero si hiciste esto, hiciste el otro. No. Pedirle perdón a Dios, pero pedirle perdón a Dios, decimos, realmente. Y ya no hacerlo, cualquier cosa que hagamos, en cualquier área que batallemos. Y yo lo externaba, me siento contento y me siento en paz el poder llegar a la casa de Dios, a la iglesia, poder saludarlos a ustedes cara a cara y no tener ese sentido de culpa. Yo les animo a que si en algún momento están haciendo eso, hagamos como Josafat. Cambiemos el rumbo por querer agradar a Dios. Porque les repito, aquellas personas que queremos guiar a los pies de Dios, son aquellas personas que están a un lado. Yo no voy a ir a llevar a los pies de Dios a unos de Guatemala. A veces tenemos que empezar con los de casa. Y es muy difícil, porque ellos son los que nos ven. Ellos son los que están día a día, en todo momento viendo, esperando que hagamos algo mal, para que nos digan, ¿y así me quieres llevar a tu iglesia? No. Esforcémonos para presentarnos ante Dios como cristianos, como trabajadores, como obreros, sin el temor de avergonzarnos ante Él, y que enseñemos correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Enseñar a poner en práctica. No nada más, pues es que aquí en la Biblia dice, no tomarás. Pues es que aquí en la Biblia dice, no robarás. Pero si mi compañero ve que yo estoy robando, como se dice por ahí, robo hormiga a mi trabajo,
¿Creen que Él va a creer en mí? No. No, porque va a decir, pues es que no es exacto, ¿no? Si yo le digo ciertas cosas a aquellas personas que queremos acercar a Dios, no podemos. Dice que enseñemos correctamente y a poner en práctica el mensaje de la verdad. Si yo digo algo, es porque yo estoy tratando de esforzarme por cumplirlo, por hacerlo. Dice en el siguiente, en Tito 2:1, Tito capítulo 2, dice, pero tú, dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Aquí recordemos que Pablo también le manda a Tito esta carta y le dice, pero tú dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. En nuestra hoja, ¿alguna respuesta que podría ir ahí? Hablar sana doctrina, hablar lo correcto, hablar lo que es, pero hablar lo que es también lleva de la mano hacerlo, actuarlo, porque vuelvo a lo mismo. Es muy fácil eh, hablar y decir, pues es que en la Biblia dice así, y si en la Biblia dice sí, pues hay que hacerlo, pero lo difícil es eso, accionarlo, hacerlo. ¿Por qué a veces nos cuesta hacerlo? Porque aún tenemos esas cosas arraigadas en nuestra vida, aquello que nos va a impedir hacerlo correctamente o tratar de hacerlo correctamente. Entonces dice, hablar la sana doctrina, pero tú dile a los creyentes lo que deben hacer para estar de acuerdo con la enseñanza que produce una vida recta. Inciso C, sacerdote, el que funge como puente entre el hombre y Dios. Romanos, si alguien llega a Romanos antes que yo, Romanos 1:13, lo puede. 1:13, sí, 1:13. Ok. Ofreciendo un espacio, ¿qué podría ir? No, como sacerdote. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Dice 13, hermanos, quiero que sepan que me he propuesto muchas veces ir a visitarlos, pero pero siempre se me ha presentado algo que me ha hecho cambiar de planes. He querido ir a visitarlos para conseguir de ustedes los mismos buenos frutos que he obtenido en mi trabajo con otros que no son judíos. Abajo dice, pidiendo en Efesios capítulo 3, ay, Efesios capítulo 3. Uh-huh. Ok. Dice, pidiendo un espacio en blanco. ¿Cuál podría ir una respuesta? Pidiendo con fe a Dios por los demás.
Ok, dice, lo vuelvo a leer yo, Efesios 3, capítulo 14 al 19. Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda la familia en el cielo y en la tierra reciben su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. 19. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento, pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer de manera que se llenen completamente de todo lo que es Dios. Y rogando, que está en Filipenses 1, 4 y 5. Okay. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Dice, rogando, y hay espacio, ¿con qué? Con los hermanos, por mis hermanos. Yo puse con gozo y comunión en el Evangelio o en la palabra de Dios. Dice, siempre oro con alegría por todos ustedes. Pero en el 1 dice, estimado pueblo santo de Dios que pertenece a Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, los saludamos a todos ustedes que viven en Filipos, a sus diligentes y a los ayudantes de la iglesia. Que la paz y las bendiciones de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena noticia de salvación desde el momento en que comenzaron a creer. Dice en el inciso C, sacerdote, el que finge como puente entre el hombre y Dios. Y recordemos que en el número 2 dice, Josafat envió príncipes, levitas y sacerdotes. Yo debo de ser las tres cosas ante aquellos que quiero conducir a Cristo. Como sacerdote, tenemos que estar rogando con gozo y comunión en el Evangelio. ¿Ok? Al final dice, proyecto, hacer una lista para que pueda revisar al fin de cada día si he puesto en práctica las recomendaciones principales y he obedecido todo lo indispensable para conducir a otros al Señor Jesucristo y apoyándome en Dios para hacerlo mejor cada día. Como decimos, esta es una tarea que nos llevamos, que tendríamos que hacerlo. Dice, tendremos que hacer una lista que pueda revisar al fin de cada día si he puesto en práctica las recomendaciones principales. ¿Cuáles son las recomendaciones principales? De estar preparado, de ser íntegro y serio, de tener temor, de enseñar la buena doctrina, de usar bien la palabra de Dios, de hablar lo correcto, de pedir conforme a la palabra de Dios y de rogar con gozo y alegría por mis hermanos. ¿Por qué? Porque bueno, lo mismo, a veces termina el día y a veces nada más hacemos 3 oraciones, la del desayuno, la de la comida y la de la cena, y damos gracias por ello nada más. Tener un tiempo, esforzarnos por dedicarnos un tiempo al que si en algún momento alguien se acerca con nosotros de la misma iglesia y comparte con nosotros, oye hermano, me nació las ganas de llevar el Evangelio a los de aquí a 3 cuadras, a los de aquí del Cristo de los Olivos. Sumarnos a la causa
O decir, que Dios te acompañe, ahí estaré orando por ti para que te vaya bien y Dios te bendiga y te libre de cualquier mal y de cualquier peligro. La lección dice conducir a otros a Dios. Vuelvo a lo mismo. Esto es para nosotros como iglesia, porque para eso fuimos llamados, para llevarles el Evangelio. Pero vuelvo a repetir, a veces lo que nos impide hablarle a los demás es porque estamos conscientemente que no tenemos, como se dice, la cara limpia para poderles decir. Porque por una cosa que le digamos, ellos nos pueden decir 3 o 4 cosas. ¿Qué podríamos hacer? Esforzarnos nosotros, primeramente, en dejar todas esas cosas, en tratar de presentarnos ante Dios como obreros, como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos, ¿sí? Y cuando nosotros vayamos en algún momento a hablarle a algún familiar, a algún amigo de las cosas de Dios, cuando nosotros hacemos todo esto y principalmente le ponemos en manos de Dios, oh sorpresa nos damos que Dios cómo respalda al hermano, a la hermana, a uno mismo. Y también pedirle a Dios el tiempo, que Él sea y que Él ponga el tiempo en el cual, si somos nosotros los que le vamos a llevar el Evangelio o la sana doctrina a aquella persona que nos rodea. Porque igual, hermanos, yo lo he visto y a veces queremos ser nosotros, pero también Dios dice, no, tú no vas a ser el que le va a llevar el Evangelio a tu hermano, va a ser otra persona. Tú, con que des un buen testimonio, eso puede marcar la diferencia en aquella persona. Va a llegar otro y le va a hablar de Dios. Y va a ser una cadenita, y en el cual cuando, en los tiempos de Dios, si tenemos algún familiar que no ha conocido de Cristo, por el momento estarle pidiendo a Dios por él, y la parte que nos corresponde a nosotros es esforzarnos a cambiar antes que nada si estamos haciendo algo mal, a cambiar nuestra forma de hablar, de comportar, de actuar, de ser. Y como decíamos, no nada más llegar aquí a la iglesia y ponernos el letrero o la máscara de cristianos. Decía Jonah, así como somos aquí, que seamos en casa, que seamos en el trabajo. Y yo lo digo, decía un hermano, ¿quieren saber cómo somos? Pregúntenle a los hijos, pregúntenle a la esposa, pregúntenle al esposo, pregúntenle a mamá. Ah, no, pues si mi hijo ni me obedece. Ah, pero eso sí, el Ricardo se para ahí al frente. Ah, pero esto así. Porque luego platicaba yo con Toño y decía, para que si en algún momento yo estoy acá y estoy hablando de esto y llega a entrar alguien de mi trabajo, algún vecino, pueda él decir, ah, con razón actúa así. Había algo que más o menos se veía que marca la diferencia. Y no seamos avergonzados y que nos digan, y tú pasas al frente. Pero si en el trabajo eres esto, eres el otro. Decía luego que estábamos en otro lado, si llega algún hermano, algún primo de un hermano y estabas tú en la puerta, pásele hermano, Dios le bendiga, bienvenido. Y era con el que tuvimos un altercado un día anterior y que de nuestra boca salieron víboras y serpientes. ¿Quién se iba a sentir más mal? ¿Nosotros o aquella persona que vendría por primera vez a la iglesia? Nosotros, porque no estaríamos demostrando que somos hijos de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos, no somos perfectos, no soy perfecto, pero lo que va a marcar la diferencia es que nos esforcemos, ¿sí? Que demos ese extra,
Y no nada más con el venir a las reuniones domingos, jueves, sino también el salir de aquí de la iglesia y esforzarnos en la casa, en la calle, en el trabajo, para que podamos conducir a otros con la verdad, con la verdadera palabra y con la sana doctrina, en la cual nosotros hemos estado llevando este libro, estos estudios, y los jueves así se llama, los domingos así se llama el libro, ¿no? Verdades de la sana doctrina. Y es algo que hemos estado aprendiendo. Y decía yo, su mecha, ahora que conozco más todo esto, ¿qué responsabilidad más tengo? Antes decía yo, bueno, pues no conozco al 100, no conozco todo, y tenía yo una excusa probablemente. Pero ahora todos los que estamos aquí, no podríamos dar una respuesta así, si en algún momento, cuando Dios nos llame a su presencia, y nos diga, a ver, Ricardo, el día tal pasó esto y esto y esto. Yo no voy a tener cara y decirle, ay Dios, es que pues yo no sabía aún. No, conscientemente lo sabías y no lo hiciste. O conscientemente sabías y lo hiciste. Entonces, esforcémonos como Josafat, pero principalmente como hijos de Dios. Un ejemplo, ¿quién fue? Josafat. Le hablamos de hoy, de la historia de Josafat. Pongámonos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por este momento y pedirle a Él que nos ayude el día a día, y que si, hermanos, vuelvo a lo mismo, tienen tenemos algún área en la cual batallamos, pongámoselas en manos de Dios. Y yo les puedo decir que si se las ponemos en manos de Dios y se lo dejamos a Él, veremos los frutos de ese cambio inmediatamente. Pero es cuestión que queramos, igual. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, en esta noche, gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos has permitido, en el cual, Señor, muchos de toda tu palabra, Señor, en esta historia de Josafat, esforcémonos, Señor, al cambiar, al dejar esas cosas que nos cuestan, pero que más que nos cuestan nos van a alejar de ti. Y que en algún momento querramos llevar a tus pies a algún familiar, algún vecino o alguna u otra persona, podamos hablarles de la verdad y con la cara limpia, diciéndoles de ese Dios en el cual creemos, de ese Dios en el cual hemos visto su amor, su sanidad, su provisión de día a día, en la cual nosotros hemos acudido en algún momento ante ti, y tú has respondido a esas oraciones, Señor. Poderles decir a esos familiares que vengan a los pies de ese Dios todopoderoso, en el cual nuestra vida está segura cuando tú nos llames a tu presencia, y rescatar esa alma, Señor, del lago de fuego, que es el lugar a donde van aquellos que no te aceptan y no te conocen. Como hijos tuyos, Señor, tenemos un gran compromiso de llevar tu palabra, de mostrarnos como hijos tuyos ante los demás. Permítenos, Señor, en algún momento llevar tu palabra, llevar tu mensaje, llevar tu verdad a cada una de esas personas que aún sabemos que te tienen que conocer. Y seas tú el que ponga el momento, el día y la hora, Padre eterno, para llevarles de tu palabra y de tu verdad. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, que les guardes, les bendigas y les ayudes en el día a día, como a mí, Padre eterno, en aquellas áreas en las cuales batallamos. Y que cuando las superamos, Señor, y que cuando las vencemos, nos sentimos contentos y nos sentimos bien, porque pasamos esa prueba, porque pasamos esa tentación, porque pasamos esa lucha, cual sea, Señor. Poder venir a tu iglesia
poder venir a tu casa y presentarnos bien ante ti, Señor. Poder saludarnos unos a otros sin que nuestro espíritu y nuestra conciencia se ponga triste. Señor mi Dios, gracias porque estamos aquí. Y ese es un gran paso igual en el cual nos esforzamos día a día a venir a tu palabra. No por compromiso, sino por gratitud. Y porque reconocemos, Señor, que necesitamos de ti día a día. Que necesitamos de ti, Padre eterno. Y que no nos alejemos de tu palabra. Por cada uno de mis hermanos te ruego que les guardes y les bendigas, Señor.